¿Qué tendría que pasar para que uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana terminara perdiendo patrocinadores, enfrentando denuncias, generando protestas e incluso inspirando una propuesta de ley? Si hace algunos años alguien hubiera dicho que Pedro Sola podría haberse envuelto en una de las mayores crisis de imagen en televisión mexicana, probablemente muchos no le habrían creído. Después de todo, durante décadas fue conocido por sus ocurrencias, sus errores al aire y el estilo espontáneo que terminó convirtiéndolo en uno de los personajes más populares de los programas de espectáculos. Pero con el paso del tiempo, las simples anécdotas comenzaron a transformarse en polémicas mucho más serias. Hoy vamos a recorrer la historia completa de las controversias más importantes de Pedro Sola, desde aquellos momentos que hicieron reír a millones hasta los acontecimientos que terminaron provocando consecuencias comerciales, legales y un enorme rechazo en redes sociales. Y créeme, algunas de esas historias son mucho más sorprendentes de lo que parecen. Porque para entender todo o cómo comenzó, hay que regresar a los primeros años de Ventaneando. En aquella época, Pedro Sola ya era reconocido por decir exactamente lo que pensaba, incluso cuando le causaba problemas. Uno de los primeros momentos que llamó la atención ocurrió durante su participación en el programa Tempranito. Mientras realizaban una transmisión, Daniel Bisogo tomó una enorme cabeza de botarga y se la lanzó directamente. Aunque con el paso de los años la anécdota terminó contándose como una simple broma, en ese momento el golpe provocó un verdadero enojo. Pedro consideró que aquello había cruzado un límite y la producción tuvo que intervenir para evitar que el problema creciera. Fue una señal temprana de que el ambiente detrás de cámaras no siempre era tan relajado como parecía frente al público, pero poco después llegaría otro momento completamente diferente. Durante una emisión de Ventaneando, Pedro estaba tomando café mientras hablaba de distintos temas de espectáculos. Todo parecía normal, hasta que de repente sintió algo extraño en la boca. Había tragado una mosca sin darse cuenta. Su reacción fue completamente espontánea, comenzó a gritar, a hacer gestos de desesperación y mostrar un enorme asco frente a millones de televidentes. Lejos de perjudicarlo, aquel momento terminó convirtiéndose en uno de los videos más virales de internet. Memes, recopilaciones de errores y cientos de bromas comenzaron a circular durante años. Ese tipo de accidentes ayudó a construir la imagen del tío Pedrito, ese conductor que siempre parecía meterse en situaciones inesperadas. Sin embargo, la siguiente anécdota ya involucraba algo mucho más delicado: los patrocinadores. En otra televisión, Pedro debía participar en una mención comercial junto a su compañera Jiménez Pérez, la Choco. Mientras mostraban una botella de refresco, decidió manipularla frente a la cámara, pero la expresión interna hizo a las suyas. La botella explotó. El líquido salió disparado y terminó bañándolo completamente en plena transmisión nacional. Aunque el momento resultó bastante gracioso, para muchos espectadores, detrás de cámara la situación fue distinta. La mención comercial tuvo que detenerse. Hubo retrasos en la producción y el equipo encargado de la publicidad no quedó precisamente feliz con lo que ocurrió. Pero ninguno de los incidentes se compararían con el error que cambiaría para siempre la carrera de Pedro Sola. Corría el año 2008. TV Azteca había firmado una importante campaña publicitaria para promocionar mayonesa Hellmann's. Todo estaba perfectamente preparado. Pedro únicamente debía decir el nombre correcto del producto. Parecía imposible equivocarse, hasta que ocurrió. En pleno comercial pronunció el nombre de la competencia: Mayonesa McCormick. Y entonces empezaron en unos segundos después, fue cuando reaccionó: ¡ay, perdón, Hellmann's! Mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's. Ese pequeño desliz se convirtió inmediatamente en uno de los errores comerciales más famosos de la televisión mexicana. La grabación comenzó a circular por todas partes: programas de televisión, páginas de internet, redes sociales y más adelante TikTok y YouTube. El video nunca dejó de compartirse, pero lo realmente importante ocurrió fuera de cámaras. Según se dio a conocer posteriormente, el patrocinador retiró el pago correspondiente a esa campaña y TV Azteca terminó imponiéndole una sanción económica a Pedro Sola, que fue descontada poco a poco de su salario. Lo curioso es que con el paso del tiempo, aquella equivocación terminó convirtiéndose en una parte de la cultura popular mexicana. Incluso años antes, la propia marca decidió aprovechar la fama del error y realizó una nueva campaña junto al conductor, transformando uno de los momentos más vergonzosos de su carrera en una estrategia publicitaria que volvió a hacerse viral. Parecía que Pedro Sola había comprendido la lección, pero más de una década después demostraría que los problemas con las cámaras y marcas todavía no habían terminado. Después del famoso error de la mayonesa, muchos pensaron que sería muy difícil volver a protagonizar otra polémica comercial de ese nivel, pero en el 2019 ocurrió algo que volvió a poner a Pedro Sola en el centro de la conversación. Durante una mención en vivo de una cerveza sin alcohol, todo parecía salir conforme al guión. Tomó un trago, sonrió frente a cámaras y aseguró que el producto tenía un sabor espectacular. Hasta ahí todo perfecto. El problema llegó apenas unos segundos después.
Pedro creyó que la cámara principal ya no lo estaba enfocando, y justo en ese instante hizo una mueca de evidente desgrado, como si el sabor realmente no le hubiera gustado. El detalle es que seguía al aire. Millones de personas vieron esa expresión, las redes sociales explotaron casi inmediato, los memes comenzaron a aparecer en todos lados y la escena volvió a hacerse viral. Más tarde explicó que aquella reacción no iba dirigida a la bebida, y que era una broma con uno de sus compañeros, pero el daño ya estaba hecho. Después de ese episodio, la producción tomó una decisión importante. Las menciones comerciales de Pedro comenzaron a grabarse previamente para evitar que un nuevo error pudiera transmitirse en vivo. Fue una medida que dejó claro que incluso los pequeños gestos podrían convertirse en un problema para una marca, pero las polémicas ya no solo involucraban publicidad. Con el paso de los años comenzaron a surgir conflictos con compañeros de trabajo y distintas figuras de espectáculo. Uno de los casos más comentados ocurrió con Lynette Puente. Durante una emisión, Pedro la llamó mamona por la forma en la que sostenía una taza de té. El comentario fue ampliamente criticado. Muchos espectadores consideraron que había sido completamente innecesario. Sin embargo, lejos de retractarse, inmediatamente respondió que no le importaban las críticas que estaba recibiendo. Tiempo después volvería a verse envuelto en otra situación relacionada con ella. Cuando Lynette rompió en llanto al hablar de su separación sentimental, Pedro intentó darle palabras de apoyo, pero la forma en la que expresó sus ideas fue considerada desafortunada por parte del público, ya que desvió la atención del momento emocional que estaba viviendo su compañera. Y si hablamos de enfrentamientos, hay uno que también dio mucho de qué hablar: su relación con Camila Sodi. En una ocasión, mientras comentaban una entrevista de la actriz, Pedro perdió la paciencia y terminó llamándola imbécil, completamente todo grabado en vivo. La reacción del público fue inmediata. Las críticas fueron tantas que terminó ofreciendo una disculpa pública por haber utilizado ese lenguaje, pero la historia no terminó ahí. Meses después volvió a lanzar comentarios negativos sobre la actriz, incluso durante un contexto relacionado con un funeral, lo que provocó una nueva ola de críticas en redes sociales. Poco a poco comenzaba a formarse una imagen distinta, ya no eran únicamente errores espontáneos, cada vez era más frecuente que sus declaraciones generales fueran debates. Algo parecido ocurrió con el creador de contenido conocido como el Escorpión Dorado. Desde el principio dejó claro que el personaje no era de su agrado. Durante una visita al programa prácticamente permaneció en silencio, con gestos de evidente incomodidad. Después incluso reconoció que el estilo del youtuber lo intimidaba y que aquella experiencia le habría resultado bastante desagradable. Pero la situación alcanzó otro nivel en el 2024, cuando supo que el Escorpión Dorado acudiría nuevamente al foro. Pedro decidió abandonar el set antes de que comenzara la entrevista. Su silla vacía apareció durante la transmisión, y como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos calificaron la decisión como poco profesional, mientras otros simplemente lo tomaron con humor. Aunque estas discusiones seguían generando conversación, una nueva controversia provocaría críticas mucho más fuertes. Durante la cobertura de los premios Lo Nuestro, Pedro Sola opinó sobre el vestuario utilizado por Cristian Chávez. Sus comentarios fueron considerados ofensivos por numerosos usuarios y organizaciones, quienes señalaron que sus palabras resultaban discriminatorias hacia distintas formas de expresión de género. La discusión creció rápidamente. Miles de personas cuestionaron sus declaraciones y recordaron que figuras públicas con tantos años de exposición tienen una responsabilidad importante sobre el impacto de sus palabras. Las críticas volvieron a ocupar titulares, y ese no sería el único comentario que causaría molestia. También realizó burlas relacionadas con Lucía Méndez al hablar sobre una nueva versión de una de sus producciones más conocidas. Las declaraciones tampoco fueron bien recibidas y ampliaron todavía más la lista de figuras del espectáculo que habían tenido un problema o enfrentamiento público con él. Pero todo esto sería apenas el comienzo, porque las siguientes polémicas dejarían de centrarse en discusiones de celebridades y pasarían a involucrar temas mucho más delicados, provocando una reacción nacional que cambiaría por completo la situación de Pedro Sola. Con el paso del tiempo, las polémicas de Pedro Sola dejaron de ser simples momentos incómodos en televisión. Ahora los temas eran mucho más delicados. Uno de los episodios que más críticas generó ocurrió en el 2022, cuando en Ventaneando comentaban el caso entre Sasha Sokol y Luis de Llano. Mientras el programa analizaba la situación, Pedro expresó opiniones que fueron interpretadas por una gran parte del público como una justificación de relaciones entre adultos y menores de edad ocurridas décadas atrás. Además, realizó comentarios sobre las diferencias de edad en las relaciones que provocaron una enorme indignación en redes sociales. Las reacciones no tardaron en aparecer. Colectivos,
usuarios de internet y distintas voces públicas criticaron duramente sus palabras, señalando que ese tipo de declaraciones normalizaban conductas muy graves. Fue una de las primeras ocasiones en las que la controversia dejó de ser vista como una simple metida de pata para convertirse en un debate mucho más serio sobre las responsabilidades de quienes tienen un micrófono frente a millones de personas. Pero aunque aquello ya había afectado considerablemente su imagen, nadie imaginaba lo que sucedería en el 2026. Ese año comenzó con un incidente relativamente menor. Durante un programa especial por el aniversario de Ventaneando, Pedro creyó que estaban en un corte comercial, sacó su celular y comenzó a revisarlo tranquilamente. El problema es que seguían completamente al aire. Uno de los conductores tuvo que avisarle en ese momento que la transmisión continuaba. El momento volvió a viralizarse y muchos comenzaron a cuestionar la concentración del veterano conductor. Pocas semanas después volvió a ser noticia. Durante un programa dedicado a recordar a Daniel Bisogno, Pedro reveló información relacionada con el testamento de su excompañero. Explicó que en varias ocasiones le habían insistido para que lo realizara y lamentó públicamente que nunca hubiera tomado esa decisión. Aunque sus palabras parecían expresar frustración, muchas personas consideraban que estaba hablando de asuntos familiares demasiado privados en ese momento, especialmente sensibles. Las críticas aumentaban, pero todavía faltaba el episodio que cambiaría completamente el panorama. En julio del 2026, mientras comentaban una nota relacionada con establecimientos pet friendly, Pedro comenzó a expresar su molestia hacia la presencia de perros en distintos lugares. Lo que parecía ser una opinión personal fue subiendo rápidamente de tono, hasta que pronunció comentarios sobre arrojar carne envenenada a los perros y también hizo otra declaración sobre los dueños de las mascotas que fue interpretada como una incitación a la violencia. En cuestión de minutos, los fragmentos comenzaron a circular por todas las redes sociales. La indignación fue inmediata. Miles de personas exigieron una disculpa. Protectores de animales, activistas, figuras públicas e incluso varias marcas comenzaron a reaccionar. La controversia creció durante los siguientes días. Pedro ofreció una disculpa pública en televisión, asegurando que nunca haría daño a un animal, y sus palabras habían sido una expresión desafortunada. Sin embargo, para una gran parte del público, esa expresión ya no fue suficiente. Diversos patrocinadores decidieron retirar su publicidad del programa, se organizaron manifestaciones frente a las instalaciones de TV Azteca, incluso surgieron denuncias relacionadas con el caso y una propuesta legislativa que rápidamente fue conocida en redes sociales como la Ley Anti-Pedro Sola, debido a que buscaba endurecer las sanciones por la apología a la crueldad animal realizada a través de los medios de comunicación. Mientras esa polémica seguía creciendo, aparecieron además nuevas acusaciones. Una periodista denunció públicamente haber recibido propuestas de carácter sexual inapropiada por parte del conductor durante un intento de entrevista. Posteriormente también surgieron señalamientos de integrantes del equipo técnico de Ventaneando, quienes aseguraban haber vivido situaciones similares durante años. Estas acusaciones generaron todavía más presión sobre la televisora y terminaron alimentando una crisis de imagen que ya parecía imposible de controlar. Después de décadas siendo uno de los rostros más reconocidos de la televisión de espectáculos en México, Pedro Sola pasó de protagonizar errores que provocaran risas a enfrentar una de las etapas más difíciles de toda su carrera. Lo que durante muchos años fue visto como una espontaneidad o un estilo sin filtros, terminó siendo analizado bajo una mirada completamente distinta, donde cada declaración tenía consecuencias inmediatas tanto para él como para la empresa para la que trabajaba. Y es precisamente eso por lo que le hace tan llamativa esta historia. Demuestra cómo la percepción del público puede cambiar con el paso del tiempo y cómo en la era de las redes sociales un comentario que antes quizás habría pasado desapercibido hoy puede convertirse en una crisis nacional en cuestión de horas. ¿Y tú qué opinas de toda esta historia? ¿Crees que muchas de estas polémicas fueron simplemente errores o se salieron de control? ¿O consideras que las consecuencias eran inevitables después de tantos años de controversia? Déjame en los comentarios. Si te gustó este video y quieres conocer la historia completa detrás de otros personajes famosos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar el comentario para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.